Hello and welcome to another class. Let's look at our sentence for today. Nuestra frase de hoy. ¿Preparados? Okay. He didn't forget to make the appointment. I did. Significa, a él no se le olvidó concertar la cita. Se me olvidó a mí. Entonces, vamos a ver la primera parte. He didn't forget. Ok, esto es muy importante porque estamos hablando de cómo formar los verbos en pasado simple. So, en pasado simple tenemos que poner ahí el verbo auxiliar negativo. Ok, he didn't forget. Ok, entonces didn't es la contracción de las palabras did not. Ok, did not. Y decimos didn't. Repítelo. Didn't. Didn't y con la T al final. Ok, muy bien. So he didn't forget. All right. I didn't go. Yo no fui. I didn't do it. Yo no lo hice. So repeat. Sujeto más verbo auxiliar negativo didn't más verbo infinitivo sin to. Ok, no ponemos to. I didn't go. He didn't forget. We didn't play. Okay, so keep practicing. Didn't, verbo auxiliar negativo. En la clase 95 presentamos didn't, la contracción de did y not, para formar la negación de frases en pasado simple. Por ejemplo, I didn't set the alarm last night. No puse el despertador anoche. Aquí nos centraremos en la tercera persona del singular. He didn't, she didn't o it didn't. Como puedes ver, didn't, a diferencia de doesn't en presente, no varía para ninguna persona gramatical. Veamos estos tres ejemplos. He didn't apologize to them, so he's not going to their party. She didn't think I should attend the meeting. It didn't cost much, a little over $30. Okay, welcome back. All right, let's continue with our lesson. So remember the sentence. Recuerda la frase que era, he didn't forget to make the appointment. I did. Okay, entonces a él no se le olvidó concertar la cita. Se me olvidó a mí. Entonces empezamos con he didn't forget y después continuamos con la expresión to make the appointment. ¿Qué significa? Concertar la cita. Concertar una cita es to make an appointment, ¿ok? Decimos to make, literalmente hacer, ¿ok? So to make an appointment or to make the appointment, una cita en concreto. Y usamos este verbo, esta expresión para concertar citas más bien en situaciones profesionales, ¿no? Con el dentista, con el médico, en una oficina, o sea, en plan más profesional. Porque cita también en inglés puede ser date, ¿ok? Pero cita como date es más bien en plan cuando tienes una cita con un chico, con una chica, en plan más informal o romántico. So, aquí volvemos con concertar una cita, to make an appointment. Y la palabra del día es que cavity, carie. So you have to make an appointment when you have a cavity, carie. Okay, so practice to make an appointment. Una de las cosas que hacemos en inglés con el verbo to make, en lugar de to do, es concertar citas, es decir, to make appointments. Cuando hablamos de appointments, nos referimos a doctor's appointments, appointments with clients y, en general, business appointments. Para citas románticas tenemos el término dates. Veamos estos tres ejemplos. You need to make an appointment to see her. She's a very busy lady. I'm afraid I won't be able to make it. I have a doctor's appointment. I didn't have time to make an appointment. Muy bien, hemos llegado al final de la lección, so let's
repetir, let's repeat the sentence, right? He didn't forget to make the appointment. I did. A él no se le olvidó concertar la cita. Se me olvidó a mí. Now, la última parte aquí decimos I did. Now, ojo, ¿te has fijado que no repetimos toda la frase? Se me olvidó a mí. I forgot to make the appointment. Simplemente con el sujeto I y el verbo auxiliar en pasado did, ya se entiende de que se repite la primera parte del verbo, to make the appointment. Forget to make the appointment, right? Entonces la frase entera era, he didn't forget to make the appointment. I did. O sea, literalmente yo sí, right? Yo sí. Simplemente con I did ya cubre y no hay que repetir toda la frase de I forgot to make the appointment, ¿ok? Es una forma muy, muy común, muy coloquial, un atajo para no decir toda y repetir toda la frase otra vez. So, he forgot to make the appointment. I did. Or he didn't forget to make the appointment. I did. Ok, así ves la fórmula simplemente con verbo auxiliar y la estructura es muy común. Ok, so keep practicing. Bye. En la frase He didn't forget to make the appointment, I did, la función de I did al final es la de evitar decir todo esto. I forgot to make the appointment. Basta con poner el sujeto I, en este caso, y el auxiliar correspondiente, en este caso, did, porque la frase está en pasado simple y se sobreentiende lo demás. Su equivalente en castellano es, él no se olvidó de concertar la cita, fui yo. I did. Veamos 3 ejemplos más. He didn't call your name. I did. She didn't answer the phone. I did. She didn't put your clothes away. I did. Hello and welcome again to another intermediate class. All right, let's begin. Our sentence today is, we didn't sit at the back. We sat at the front. A ver, la traducción es, no nos sentamos atrás, nos sentamos delante. Okay, we're going to look at, vamos a trabajar esta expresión, at the back. Okay, at the back significa atrás, ¿no? O al fondo. So, for example, we sat at the back. ¿No? Nos sentamos ahí al fondo o atrás. Y aquí en negativo, we didn't sit at the back. Remember que vimos en la clase anterior eso, el verbo negativo auxiliar negativo, didn't. We didn't sit. No nos sentamos ahí atrás. So we didn't sit at the back. Okay, so for example, when we say at the back, puede ser at the back of the class, right? At the back of the bus, at the back of the train, at the back of the room, right? La habitación, atrás. At the back of the theater, right? En el cine o teatro. Entonces, sí, at the back. Es la ubicación ahí atrás. Okay, so we didn't sit at the back. So practice, at the back. At the back, con la preposición at, significa en la parte de atrás de un local, un recinto, un cine, un aula y sitios por el estilo. Al decir at the back, no se especifica a qué zona de la parte de atrás nos referimos. Es un término bastante amplio. En cambio, in the back, que también se traduce como en la parte de atrás, se suele limitar a in the back of the car y sitios más o menos del mismo tamaño. Veamos estos 3 ejemplos. They're sitting in one of the rows at the back. We're over here at the back of the room. I'd rather not sit at the back of the plane. Okay, great. Welcome back. So let's continue our lesson, no? We didn't sit at the back. We sat
at the front. No nos sentamos atrás, nos sentamos delante. Okay, see, today we're going to look at here now in this section, we sat, nos sentamos. El verbo to sit, sentarse. En el pasado simple es verbo irregular, okay? Pasado simple es la conjugación es sat, S-A-T. Repeat, sat. Okay, muy bien. We sat, okay? Por ejemplo, we sat on the floor. Nos sentamos en el suelo. We sat on the sofa, right? Nos sentamos en el sofá. The children sat next to me. Los niños se sentaron al lado mío, okay? O a mi lado. So again, el verbo to sit es verbo irregular en el pasado simple. Entonces es sat, S-A-T. Más ejemplos. I sat on the bench. Right? Me senté en el que significa bench. Es la palabra del día. Significa banco. Muy bien. So, banco donde se sienta, okay? So, I sat on the bench. Okay, good. Keep practicing. Sat es el pasado simple del verbo to sit, para todas las personas gramaticales. Al igual que ocurría con worked y los demás verbos regulares, cuando se trata de verbos irregulares, como to sit, las formas en pasado son las mismas para todas las personas gramaticales. Por lo tanto, yo me senté sería I sat. Ella se sentó sería she sat. Y nosotros nos sentamos sería we sat. Todos se expresan con sat. Veamos estos tres ejemplos. I sat at the bus stop for over half an hour yesterday evening. The cat sat on that windowsill all day yesterday. We sat right next to Sarah Collier at the fashion show. Okay, great. Now, la última parte de la lección. Let's repeat the sentence. We didn't sit at the back. We sat at the front. No nos sentamos atrás, nos sentamos delante. So, vimos at the back, right? At the back era atrás y después el verbo to sit en pasado, sat. Y al contrario de at the back tenemos at the front, okay? Delante, at the front. For example, I always sit at the front of class. Okay, siempre me siento ahí, delante de la clase o enfrente, ¿no? En la parte frente. So, he sat at the front and she sat at the back, right? Entonces, él se sentó ahí enfrente o delante y ella se sentó atrás. So again, at the front, at the back. At the front y at the back. Okay, so again, at the front, at the front. So in class, for example, en la clase, where do you sit? Do you sit at the front or do you sit at the back? Okay, so all of my students try to sit at the front because they want to hear, they want to listen, they want to see, right? So sit at the front, delante. Okay, so keep practicing these expressions and we'll see you in the next class. Bye. At the front es lo mismo que at the back, solo que en la parte de delante. Es decir, at the front también es una expresión imprecisa en el sentido de que no especifica la zona de la parte de delante a la que nos referimos. Asimismo, existe in the front que suele aludir a in the front of the car y sitios similares. Veamos estos tres ejemplos. If you sit at the front, the teacher will ask you questions for sure. Is it true that the best footballers always play at the front? All the journalists were standing at the front. They didn't want to miss anything. Hello and welcome to another intermediate class. I hope you're ready. Okay, let's begin. I didn't do anything wrong. It's not my fault. He made me do it.
right? Entonces, la traducción. Yo no hice nada malo. No es mi culpa. Él me obligó a hacerlo. So, the first part is I didn't do anything wrong. Yo no hice nada malo. Now, lo importante aquí es que el doble negativo. Ojo, cuidado, porque en español decimos yo no hice nada malo. No y nada. En español, perfecto, pero en inglés, ojo, nunca podemos tener el doble negativo en la frase, por lo cual hay que usar anything, ¿ok? Anything, no nothing, ¿ok? Nothing, no me digas I didn't do nothing wrong. No, muy mal, muy mal. I didn't do anything wrong. Eso, ¿ok? So again, we have to use la forma neutral de nada, que es anything, cuando tenemos una frase negativa. I didn't do anything wrong. Yo no hice nada malo. He didn't do anything wrong. She didn't do anything wrong. So don't forget, I didn't do anything wrong. La frase de este teaching point, I didn't do anything wrong, viene muy bien si nos encontramos como acusados delante de un juez. Yo no hice nada malo, su señoría. I didn't do anything wrong, Your Honor. Además, la frase I didn't do anything wrong te ayudará a asimilar que si tenemos una negación, como didn't, no usamos la palabra nothing, sino anything. Por otro lado, utilizamos el adjetivo wrong y no bad para decir malo en estos casos. Veamos estos tres ejemplos. Don't worry, you didn't do anything wrong. She's innocent. She didn't do anything wrong. She never does anything wrong. Okay, muy bien. Let's continue with our lesson. Okay, I didn't do anything wrong. It's not my fault. He made me do it. Yo no hice nada malo. No es mi culpa. Él me obligó a hacerlo. So, la segunda parte es it's not my fault. Repeat. It's not my fault. Literalmente decimos no es mi culpa, ¿ok? Claro, no es mi culpa, no soy culpable, ¿ok? Pero en inglés decimos it's not my fault. Entonces la expresión, el verbo es to be someone's fault, ¿ok? To be someone's fault. Usamos ahí el adjetivo posesivo, ¿ok? For example, it's not my fault. It's not his fault. It's not your fault. Literalmente no es tu culpa, ¿ok? It's not her fault, etc. Using the possessive adjective, el adjetivo posesivo. Y la palabra del día es cabezota. ¿Sabes cómo decir esa palabra en inglés? Es stubborn. Muy bien, stubborn, ¿ok? It's not my fault. And I'm not stubborn, ¿ok? So repeat, stubborn, la palabra del día y la expresión it's not my fault. No es mi culpa. Seguimos en un juicio de andar por casa. En este teaching point, ahora con el socorrido no es culpa mía, es decir, it's not my fault. El sustantivo culpa se traduce como fault en estos casos. Por ejemplo, it's not his fault. It's not your fault. It's not Mary's fault. It's nobody's fault. Mientras que si tuviéramos que traducir un sentimiento de culpa, usaríamos guilt. Veamos estos tres ejemplos. It's not my fault, the dog ate it. It's not my fault, he started it. It's no one's fault. These things happen. Okay, great. So we're at the last part. Ya llegamos al final de la lección. Okay, let's repeat. Repetimos la frase. I didn't do anything wrong.
It's not my fault. He made me do it. ¿Ok? La traducción, yo no hice nada malo. No es mi culpa. Él me obligó a hacerlo. So the last part is, he made me do it. ¿Ok? Él me obligó a hacerlo. Usamos la expresión to make someone do something. Right? So repeat, to make someone, obligas a alguien a hacer algo. You make someone do something. Por ejemplo, he made me do it, ¿no? Él me obligó a hacerlo. I made her do it. Yo le obligué a ella a hacerlo. Y ojo, muy importante, no me digas, he made me to do it. Ojo, no metemos ahí la partícula to, ok, antes el verbo to do. No, es sin to, ok, sin to. He made me do it. Nunca he made me to do it, ok? So, todos juntos. I didn't do anything wrong. It's not my fault. He made me do it. Okay, so keep practicing and practice, practice, practice. See you next time. To make es uno de esos verbos que, como por ejemplo, to let, to watch o to hear, si va seguido de un infinitivo, este tiene que ser un infinitivo sin to. Podemos ver esto en la frase he made me do it, que es él me hizo o él me obligó a hacerlo. Por cierto, para los más despistados, made es el pasado de make, igual que en made in Spain, made in Taiwan o homemade cookies. Veamos estos tres ejemplos. Don't make me laugh. They made us take off our shoes at the airport. Luckily, my parents made me go back to school when I was younger. Hello and welcome to a new day and a new class. I hope you're excited to learn. Okay, let's look at our sentence for today. We didn't pay for it in cash. We paid for it by credit card. Significa, no lo pagamos en efectivo, lo pagamos con tarjeta de crédito. So the first part is we didn't pay for it in cash, ¿no? No lo pagamos, ojo, remember, negativo, we didn't, verbo auxiliar negativo, didn't, we didn't pay for it, pagarlo, en efectivo, ojo, in cash. Okay, repeat, in cash, dos palabras. Okay, good. For example, I always pay in cash. Yo siempre pago en efectivo. O el contrario, yo nunca pago en efectivo. I never pay in cash. Y para sacar efectivo hay que ir ¿a dónde? Right? A los cajeros. En inglés, ¿cómo se dice? Por ejemplo, en Estados Unidos decimos ATM. ¿Ok? Son siglas. ATM. ATM. En Inglaterra dicen que la palabra del día cash point. Ok, muy bien. Ahí dicen cash point, como cajero, donde sacas dinero. So repeat, in cash, en efectivo, y la palabra del día, cash point. Keep studying. Un sistema de pago que a este paso quedará obsoleto en unos años es in cash, en efectivo o en metálico. Así de simple. Otra forma muy común de usar el sustantivo cash en inglés es en frases tipo I don't have any cash on me. Es decir, no llevo efectivo o dinero encima. Do you have any cash on you? ¿Llevas algo de efectivo o dinero encima? Veamos estos tres ejemplos. Sorry, you need to pay in cash. We don't take credit cards. I'd rather pay in cash if that's all right. When it's a small amount, I prefer to pay it in cash. Okay, great. Welcome back. Let's continue our lesson. We didn't pay for it in cash. We paid for it by credit card.
Significa otra vez, no lo pagamos en efectivo, lo pagamos con tarjeta de crédito. Okay, we're going to look at otro verbo irregular en el pasado simple, el verbo to pay, pagar, ¿no? ¿Cómo se dice pay, el verbo to pay en pasado simple? Paid. Muy bien, paid, P-A-I-D, paid. So pay, verbo simple presente, y pasado simple, paid. Por ejemplo, I paid you. Yo te pagué. He paid me. Él me pagó. Okay, I paid them. Yo les pagué. Now, ojo, when we say pagar por algo o pagas algo, entonces hay que meter la preposición for. Por ejemplo, yo pagué el libro. En inglés hay que meter literalmente yo pagué para el libro. Okay, I paid for the book. Ok, so ojo, muy importante meter esa preposición cuando pagas cosas, right? Compras cosas y das dinero para esa cosa, metemos preposición for. I paid for the book. Ok, otra vez, el verbo to pay en pasado simple, paid. El verbo to pay es irregular, por lo que la forma que adopta en pasado no es payed. En pasado de pay es paid, pronunciado paid, paid. Es importante que marques la D al final al hablar, para diferenciar el presente del pasado. Veamos estos tres ejemplos. We paid, they didn't. Of course we paid at the restaurant. The meal wasn't for free. She didn't forget to pay. She paid in cash. Ok, ya llegamos al final de la clase. We didn't pay for it in cash. We paid for it by credit card. No lo pagamos en efectivo, lo pagamos con tarjeta de crédito. So, aquí, by credit card. Antes vimos en efectivo, in cash. Y ahora cambiamos la preposición, decimos by. Ok, by credit card, para decir con tarjeta de crédito. Ejemplos. Can I pay by credit card? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Yes, of course, Hannah, you can pay by credit card. Okay, so by credit card. Más ejemplos. We paid by credit card. Pagamos con tarjeta de crédito. She always pays by credit card. Ella siempre paga con tarjeta de crédito. So, he paid for dinner by credit card. Ojo, remember, metemos la preposición for cuando dices qué es lo que has pagado, right? ¿Qué? Pues pagaste la cena, entonces he paid for dinner by credit card. Él pagó la cena con tarjeta de crédito. Okay, so repeat, by credit card. Okay, so keep practicing. Don't forget, by credit card. Además de en cash, en efectivo, también se puede pagar con tarjeta de crédito. Esto en inglés se expresa con la preposición by y no with. Decimos by credit card. Por ejemplo, will you be paying in cash or by credit card? Es decir, ¿pagará en efectivo o con tarjeta de crédito? By credit card, please. Con tarjeta de crédito, por favor. Veamos estos tres ejemplos. They'll charge you extra if you pay by credit card. Is paying by credit card safer than paying in cash? Would it be possible to pay by credit card? Hello and welcome. Pues hoy es una clase muy especial porque es la clase 100, número 100. Ya habéis llegado a la mitad del curso. Pues enhorabuena. Congratulations. Bueno, vamos a seguir con la clase 100 de hoy. Okay, did you remember to do the ironing? No, I didn't. Y la traducción. ¿Te acordaste de hacer, de planchar? No,
Ok, so aquí vamos a ver la forma interrogativa del pasado simple. Ok, entonces hay que usar el verbo auxiliar pasado, que es did. Entonces, auxiliar, sujeto, verbo. Did you remember? Ok, ¿te acordaste? Did you remember? ¿Te acordaste? So repeat, auxiliar, sujeto, verbo. Más ejemplos. Did you remember the password? ¿Te acordaste de la contraseña? Did you remember the address? Okay, la dirección. Did you remember her name? Su nombre de ella. So repeat. Did you remember to lock the door? ¿Te acordaste de cerrar la puerta con llave? So repeat. Para formar la pregunta interrogativo en pasado simple, auxiliar, sujeto, verbo. Did you remember? ¿Cómo pasarías la pregunta Do you remember al pasado simple? Efectivamente, basta con cambiar el auxiliar do por did. Y lo mismo ocurriría con preguntas en las que el sujeto es la tercera persona del singular. Por ejemplo, does she know se convertiría en did she know. Respecto al verbo to remember, para preguntarle a alguien si se acordó de hacer algo, como ¿te acordaste de apagar las luces? A remember le seguiría un infinitivo con to. Por ejemplo, did you remember to turn off the lights? Veamos estos tres ejemplos. Did you remember to take the turkey out of the oven? Did he remember to get her a present? Did you remember to tidy up your room? Okay, welcome back. Let's continue our class number 100, our special class for today. Did you remember to do the ironing? No, I didn't. ¿Te acordaste de planchar? No. Okay, so we're going to look at the expression planchar, to do the ironing, okay, to do the ironing. Es muy común usar la expresión to do más ing. So to do the ironing, to do the shopping, right? So es muy común en inglés expresar actividades como deberes, así. So to do the ironing, all right? For example, I don't like to do the ironing. No me gusta planchar. Okay? Pepe always does the ironing. Pepe siempre plancha. Ahora, la palabra del día. How do we say los quehaceres domésticos o los deberes de la casa, ¿no? ¿Sabes? Ok, muy bien. Housework. Ok, literalmente decimos trabajo de la casa. Housework es la palabra del día. So, when we talk about housework, we have to do the ironing, right? To do the washing, right? To do the washing, hacer el lavado, and to do the laundry, okay? Pero aquí, to do the ironing, the ironing. El verbo to iron significa planchar. Ahora bien, cuando en inglés usamos la expresión to do the ironing, nos referimos a planchar todo lo que haya para planchar. Del mismo modo en que decimos to do the laundry, hacer la colada, también decimos to do the ironing, hacer la plancha. Veamos estos tres ejemplos. I didn't do anything wrong. I just didn't remember to do the ironing. I'll do your ironing for $50. Do you think I should do the ironing or should you? Okay, let's continue the last part of our lesson. Let's repeat the sentence. Did you remember to do the ironing? No, I didn't. ¿Te acordaste de planchar? No. Ok, la última parte es que la respuesta corta, que ya vimos la respuesta corta en presente simple. Por ejemplo, do you live in Spain? Yes, I do. Pues simplemente aquí cambiamos al pasado simple.
right? Usando el verbo auxiliar en pasado simple. Y aquí es el negativo. So, did you remember to do the ironing? No, I didn't. No, I didn't. Ok, la forma negativa. Más ejemplos. Did you wash the dishes? Respuesta corta negativa. No, I didn't. Muy bien. Did you walk the dog? ¿Sacaste el perro? No, I didn't. Did you take out the trash? ¿Sacaste la basura? No, I didn't. Did you do the housework? Right? Remember, housework, la palabra del día es los quehaceres domésticos. Okay, did you do the housework? No, I didn't. Uy, pues no has hecho nada. You didn't do anything. Okay, so repeat. No, I didn't. O respuesta corta en el pasado simple. Okay, so keep studying. Sigue estudiando, and we'll see you next time. Bye. Acabamos esta clase con una respuesta corta a la pregunta Did you remember to do the ironing? Como la pregunta empieza por el auxiliar did, sabemos que la respuesta corta también será con did en afirmativo o didn't en negativo. Esta vez responderemos No, I didn't. Recuerda que un simple yes o no pueden sonar bastante bruscos en inglés. Vamos a ver estos tres ejemplos. Did you forget to sign your name? No, I didn't. Did Richard give you a hand? No, he didn't. Did you mean that? Yes, I did.